Cuando alguien conocido trasciende, siento nostalgia hacia esa persona. Agradezco haberla conocido y me despido diciendo, espero hayas pasado todas tus pruebas, espero haberte ayudado o inspirado, espero alguna vez coincidir en otra vida. Yo imagino que cuando nacemos, somos un diario con hojas en blanco, todas nuevas, listas para escribir las vivencias más tristes, felices o victoriosas. Tengo la creencia de que estamos en un juego y le llamo el juego de la vida. Y cuando ese libro se termina, queda una historia de una existencia vivida y escrita en la conciencia de la luz o el espíritu. Si yo fuera editora, estoy segura de que varias de ellas serían publicadas, porque son historias sorprendentes de personas extraordinarias, que aún sin leyes morales, leyes espirituales y manejo de emociones, lograron hacer cosas sorprendentes con su vida, venciendo todos los obstáculos de esta existencia, con fortaleza, disciplina, fe y amor, todas luchando por sus ideales y sus valores, y que se transformaron en mejores personas, dejando un legado para su futura genealogía. Y pienso, ¿por qué esperar a que trasciendan? ¿Por qué no empezar ahora? Contar historias de gente real viviendo vidas extraordinarias. Hola YouTube amigos, es un placer estar nuevamente aquí haciendo estas entrevistas. Espero les esté gustando nuestro contenido, lo estamos haciendo con mucho cariño. Ya saben que me gusta cantar, me gusta contar historias, pero sobre todo analizar las historias de estas canciones. Hoy vamos a tener de invitado a mi profe Marcos. Él es mi profe de teatro. Yo lo admiro mucho y lo aprecio. Primero porque él, con toda la pasión, nos enseña las artes escénicas a todos sus alumnos. Pero más que nada porque lo hace con mucha disciplina y con cariño y sobre todo paciencia. Eso es lo que a mí me gusta. También les quiero comentar, YouTube amigos, que el profe no va a cantar la canción, pero sí nos va a decir un poema de Jaime Sabines. Bienvenido, profe, le doy la bienvenida y muchas gracias también por apoyar este proyecto, por aceptar la entrevista. Muchas gracias. Gracias, Rosy. Y bueno, por fin estamos por acá y es una frase que siempre compartimos en la clase de teatro, ¿no? Me recuerda mucho a usted. La frase con la que cerramos los ensayos, las clases, funciones, que viva el teatro, ¿no? Y pues hoy hablaremos de teatro y de lo que ustedes quieran. Estoy aquí para contestar cualquier pregunta. Muy bien, profe. Pues ya sabe la dinámica de la entrevista. ¿Comenzamos? ¿Está listo? Comenzamos. Primera pregunta, para que sepan nuestros YouTube amigos. ¿De dónde es usted originario? Originario de Tijuana, Baja California, donde comienza la patria, la ventana. Sí es cierto, YouTube amigos. Aquí dicen la esquinita, ¿verdad? La ventana de Latinoamérica, Wow. la puerta noroeste de la República Mexicana. Y algunos la han llamado la tercera nación. Tijuana, Baja California, México. Eso. Perfecto, profe. Gente de teatro, ¿no? Al final. Está muy bien. Profe, y antes también quiero saber, me gustaría saber un poquito la historia de sus padres. ¿Sus padres son de Tijuana o vienen de otros estados? Que casi la mayoría vienen de otros estados. A ver, ¿sus papás son originarios de aquí o vienen de otros estados? Mis padres migrantes, mi madre nació en Guadalajara, Jalisco, creció toda su niñez en Mazatlán, Sinaloa. A los 9 años llega a Tijuana con mis abuelos. Mi padre nace en Sonora, mis abuelos, por lado de mi padre, son sonorenses, familias sonorenses, sinaloenses, jaliscienses, que llegan en los 60 y que al final de cuentas pues, no llegan conociéndose. Mi madre conoce a mi padre y se enamoran en la secundaria y aquí está el primer producto. Hasta algunos ayeres.
Es la historia de muchas personas de Baja California, ¿no? Llegan aquí de muchos estados y de algunos países y así aquí se conocen. Ok, profe. La siguiente pregunta. Venga. Es una, pero están enlazadas demasiadas. Cuéntele también a los YouTube amigos su niñez aquí, siendo un niño de Baja California, de la ciudad de Tijuana, su día a día, a dónde iba a la escuela, cómo recuerda los caminos, el transporte, iba al otro lado, tenía visa, le tocó el dólar, el manejo de dólar aquí en la frontera, cómo le hizo cuando pues ya trajeron el peso, ¿no? El día a día de la Tijuana antigua, platíquenos su día a día. Está revelando mi edad y es perfecto porque yo recuerdo a una Tijuana de los 70 maravillosa. Yo estudié la primaria en la escuela Felipe Carrillo Puerto, pues, en la zona de la Mesa, la zona de Los Pinos, Mesa. Estudié la secundaria en la Escuela Federal, en la secundaria número 4, en Los Pinos. La preparatoria en el Colegio de Bachilleres. Planté la Mesa también en Los Pinos. Era la zona, y yo recuerdo pues que era una Tijuana muy joven, que había cerros, algunas casas, Sí. ¿no? No había ni transporte por ahí, había ¿o un sí? transporte que iba del centro hasta la presa, Ok. y obviamente pues no pasaba a cada instante, ¿no? Tenías que esperar incluso hasta una hora, pero recuerdo muy bien todos sus recorridos para ir a la escuela. Subías tú al monte, recorridos por cada espacio ahí, y al final de cuentas encontrabas los lugares en una loma. No había el trafical que hay ahora, y yo vivía en una zona donde había muy pocas casas. Entonces era una Tijuana muy tranquila, porque yo recuerdo que dejaba yo juguetes, bicicletas, equipos de Ay, sonido, qué todo. emoción, qué nostalgia. Todo lo podíamos dejar afuera, nunca desaparecía, ¿no? De hecho, cuando teníamos vacaciones nos íbamos de Tijuana, yo fui a Sonora, y dejaba yo una vez, dejé mi grabadora, todo mi equipo, bocinas, en el patio, y cuando regresamos a la semana y media ahí estaba intacto, ¿no? Ay, qué Entonces, tiempos aquellos. pero sí, bueno, recuerdo que Tijuana era una ciudad, el clima, un clima muy caluroso en aquel entonces, y que me agradaba a mí. Y Tijuana siempre ha tenido muy buen clima, ¿no? Pero aquel recuerdo de aquella ciudad, aquellas texturas, aquellos aromas, es otra cosa, evidentemente. Era una ciudad más limpia, También. más ordenada. Era una ciudad pequeña, Sí, de pero poca gente, pues más exactamente, orden, ¿no? había 2, 3 caminos, pero bien cuidados. Pues estaban muy recientes, ¿no? Los 70s, yo nací a finales de los 60, pero sí son muy gratos recuerdos de aquella Tijuana. Iba al otro lado, profe, tenía visas desde pequeñito. Sí tenía Así visas. es, yo iba a Imperial Beach, California, a National City. Para todos aquellos que son de la frontera conocen bien el condado San Diego. Yo me acuerdo que, aunque algunos me han dicho, maestro Marco Antonio, pero usted no tiene acento de tijuanense, me lo han dicho muchas veces. Okay. Debo mencionar que también viví en Ciudad de México y también viví 5 años en Monterrey, Nuevo León, fui a estudiar. Entonces, al final de cuentas, tengo como un mixto por ahí. De pronto me sale lo norteño, ¿no? De pronto un poco lo del centro del país, Sí. pero esa es la Tijuana con la que yo he crecido, ¿no? Esta ciudad plural, diversa, heterogénea, compleja, rica en muchas culturas. Entonces, al final de cuentas, ¿cuál era la pregunta? De su niñez, háblenos de su niñez, ¿a qué jugaba? Sí, ¿cómo le fue con el dólar? ¿Le daban su mesada? ¿Le daban coras? ¿Qué le daban? Cora. Muy Usted es de Tijuana, porque... yo tu amigo, yo no soy de Tijuana, pero cuando yo llegué, sinceramente les digo, todo se manejaba en dólar. Sí. A mí también, últimamente, ya todas las transacciones son en pesos, pero lo que son bienes inmuebles, rentas, es dólar. Porque cuando yo llegué, las coras se usaban mucho, pero platíqueme de usted. Pues hablando de las coras, me daban una cora. Me daban una De cora su mesada. para ir a la escuela. Y me alcanzaba con eso para comprar, pero para todo el día. Para el transporte, para comprar la torta, para ir y regresar, ¿no? Entonces, la cora
que realmente es quarter, que es 25 centavos, ¿no? De La dólar. cora en aquel entonces a veces nos la daban fraccionada, le llamaban pennies, dimes, muy agringados, ¿no? Sí. Eran los dimes, Sí, y las sí. coras y los nickels. Ah, qué cosa. Pero no le daban $1, un billetote. No, nunca. ¿No? Ah, sí. Ok. No, no era necesario, porque yo con esa cora compraba hasta un raspado. Yo me Ah, acuerdo yo que también. valía, y tenía que subirme, a veces no me iba en camión y me iba caminando por los montes, pero eran que 8 centavos de transporte, ¡Ay, qué emoción! 8 pennies les decían, ¿no? Oh. Y evidentemente pues todo era dólar, porque a mi madre le pagaban, mi madre trabajó en el Instituto Mexicano del Seguro Social por 30 años y pues a ella le pagaban en dólar. Yo cuando iba a cobrar, cambiaba cheque y llegaba a la casa con los dólares, Dólar. porque no conocíamos los pesos o la moneda mexicana. Yo no la conocí hasta los 80s, cuando ya Wow. empezaron a distribuir la moneda, ¿no? Pero ¿Se le sí, hizo fácil, difícil ya convertir? al principio un poco, porque ¿Eh? eran los antiguos pesos, ¿no? Sí. De acuerdo, ahora los nuevos pesos, pero sí, era como que estábamos acostumbrados y teníamos que hacerla al principio, pero al final de cuentas fueron no desapareciendo, todavía puedes encontrar lugares, ya no que te regresen en moneda americana, ¿no? Pero en algún momento va a salir un dólar por ahí, ¿verdad? Pero sí, qué buenos recuerdos. Yo le puedo decir que con 25 centavos resolvía mi vida de todo un día. ¿Cuánto era en pesos? No recuerdo, pero pues es que no estaba, la conversión no sabíamos. Pero ya después sí empezamos a investigar un poco, ¿no? Ya nos estaban dando pesos. Ah, eso sí fue bien interesante, porque los pesos tenían otro peso. La moneda americana era muy liviana y pequeña. Cuando llegaron los pesos con esos Bien diseños, pesadotes. otra cosa. Y tú dijiste, pero qué bonito, qué maravilloso, ¿no? Y mirabas todos los elementos prehispánicos, la decoración. Era otra Le cosa, daba ¿no? como identidad de que, Sí. sí estoy en México, soy Sí, no, mexicano. no creo ¿Sí? que negamos y que dijimos, no, no queremos, no, al contrario. Dice, uy, maravilloso, era nuevo. La otra pregunta, profe. ¿Veía televisión? ¿Iba al teatro? ¿Había en la escuelita obras, música? O sea, ¿qué le gustaba de jovencito? Debo confesar que nunca fui bueno para el deporte. Admiro el deporte. Tengo familias o sea, que se han dedicado al deporte, que juegan fútbol, han jugado béisbol. Mi tata y mi nana, bueno, mi tata era pelotero, jugó incluso en San Diego, jugó también en ligas mexicanas. Entonces, tuve cercanos familiares que realmente disfrutaban el deporte. Mas, sin embargo, no se me dio, lo intenté, pero lo que me motivaba a mí, más que nada, era la poesía, la Oh, literatura, la historia, el español. Eso era lo que me gustaba. Entonces, los deportes, pues dije, no, si no es lo mío, no importa. Pero lo que sí aprendí fue a patinar y tenía mi patineta y todo, ¿no? Pues ya sabes, se sentía uno surfo en aquel entonces, tenía mi patineta, pero no era no era un joven, un puberto o un niño muy social. De hecho, era muy apartado. Y de alguna forma, cuando decidí estudiar esta carrera maravillosa, me ayudó para desarrollar una personalidad, para obtener confianza, ¿no? sí. Para querer expresar, buscar los caminos de expresión adecuados, y el teatro fue el camino, y la poesía fue el camino. Oh, okay. Pero deportes, quizá de pronto ahí agarraba un yoyo, sí, un trompo, ¿no? Unas canicas, pero no era así el gran basquetbolista o futbolista. ¿No? Pero mi respeto es para aquellos, es toda una disciplina. ¿Y tele? ¿Veía tele o leía libros? O sea, ¿cuál era su pasatiempo más? Las dos cosas, teníamos televisión prácticamente en inglés, ¿no? Sí, todos los canales en Teníamos inglés. un canal en español y como 4 o 5 canales en inglés, televisión de San Diego, que estaban en Tijuana. Sí. Radio, lo mismo, estaciones de radio californianas, pero que transmitían desde Tijuana. Entonces crecí prácticamente con programación californiana y tijuanense, y lo que a mí me inspiró mucho, creo, fue la televisión pública de San Diego,
que era lo que mirábamos los tijuanenses, la PBS Sí, o KPBS, que es televisión pública a nivel nacional en Estados Unidos. Es algo, bueno, es similar a Canal 11 o Canal 22. sí. Todos estos Que programas PBS. educativos, todos estos programas de ciencia, de arte, pues me motivaban mucho. Y pues prácticamente era la radio lo que más escuchaba yo, que como les digo, fui un joven, un adolescente muy aislado de los demás, pero eso no quiere decir que era un joven desolado, triste, solitario, no, no, realmente es una forma, un carácter cada persona, ¿no? Yo no hablaba, pero ahora se dan cuenta que no hablaba. De hecho, Yo no feliz, hablaba. yo feliz, profe. No, no hablaba. Yo le quiero preguntar, profe, ¿cuándo se dio cuenta que a usted le gustaba el teatro? Que quería ser actor o hacer una obra de teatro. ¿Cuándo fue cuando usted supo esto es lo que me gusta? ¿Qué edad tenía y cómo lo descubrió? Lo primero fue la poesía, porque empecé a expresarme en declamación. Los maestros de español siempre decían, Marco va a competir en oratoria, en declamación. Entonces, cuando empezaba yo a competir, pues por lo regular siempre llegaba empatado con el primer lugar y después a la segunda ronda me descalificaban. ¿Por qué? Porque yo hacía demasiado teatro. Sí, es verdad. Entonces me decían, no hagas eso, nada más tienes que estar enfrente, los ademanes, no moverte tanto. No, hombre, yo me tiraba en el suelo y hacía las Arte voces. dramático, le daba todo el show, ¿no? Hacía los personajes, me tiraba en el suelo, me acostaba, brincaba, y entonces decía, no, pues está muy bien, pero que se vaya a estudiar teatro, ¿no? Sí. Y al final de cuentas, pues son reglas, ¿no? Entonces dije, pues así no, mejor me fui al taller de teatro y dije, de aquí soy, ¿no? Y ¿Cuántos así años fue. tenía, más o menos? Cuando yo entré al taller de teatro, yo creo que tenía unos 14, Estaba jovencito, estaba sí, chiquito. estaba jovencito, pero yo desde los 9 años ya recitaba en la primaria, pues ya saben, en el Día de las Mamás. Y yo era tímido, muy tímido, reservado, inseguro, pero por alguna razón los maestros eligen a las personas más, nos eligen por alguna razón a los más tímidos, porque saben que queremos expresarnos de alguna manera, ¿no? Profe, platíqueme, me acuerdo que nos mandó una foto de que participó en una película, todo un Rambo o algo así, ¿no? Con un arma estaba. Cuando participó en una cinta, usted le envió, a ver, Mm. platíquenos. Estudié actuación y como parte de las clases era ir a los castings. No nos pagaban, venían las películas y toda la escuela se iba. Yo estudié en la Asociación Nacional de Actores 3 años, que en aquel entonces, del 90 al 93, era la única escuela de actuación que había. En Ciudad de México. Aquí en Tijuana. Aquí en Tijuana. Ajá, Okay. y había Casa de Cultura y párale de contar. Después estudié la carrera en sí, los diplomados, la licenciatura, pero primero en los 90 no había otra opción más que la Asociación Nacional de Actores. Y dentro de esos 3 años nos enviaban a los castings. Y es cuando llegaba Televisa, TV Azteca, Los Almada y todos ellos, ¿no? ¡Qué Y emoción! llegábamos y ya teníamos prácticamente papel. ¿Por qué? Porque nos ocupaban a todos, ¿no? Entonces, a mí me miraban ¡Qué siempre, emoción! me ponían de soldado, de guerrillero, o de pachuco, ¿no? ¡Qué Lo padre! encasillan a uno, pero sí, es un aprendizaje, ¿sí? Es una técnica, sí, tiene su técnica. Déjenle platico algo, les platico algo, yo amigos. Saben que a mí me gusta cantar, entonces me presento a cantar, pero profe tiene razón. Yo dándole ideas a mi profe de canto, oiga, pero si voy a cantar La Pajarera, ¿qué le parece si vengo vestida de indígena con mi, o sea, toda una dramatización? No, no es una, ¿cómo se llama eso, profe? Ese es el folclore, ¿no? Los atuendos. Dándole también vida a la canción y claro. ellos negativamente me dicen, no, esto es de canto, nada más canto. Y yo digo, creo que ya estoy igual que usted. Pero qué maravilloso, ¿no? Ver Sí. a Lila Downs
con esos atuendos Ajá, folclóricos. caracterizando, ¿verdad? Un poquito de lo que es México. Ahora vemos a Claudia Sheinbaum también con sus blusas, ¿no? Yo creo que es el orgullo, ¿no? De pertenecer aquí a esta tierra, México, y luego aquí en Tijuana, que es una bicultura, ¿no? Yo lo veo así. ¿Sí? Así es. Bueno, profe, entonces continuamos con la entrevista. ¿Me puede decir, con los ojitos de Marco de 6 años a la fecha, cómo ha visto la transformación de Tijuana? ¿Qué ha cambiado a través de sus ojos? Es una ciudad, evidentemente, que tiene rezagos, pero también es una ciudad compleja, muy rica. Hay una subcultura que ya desearían muchas ciudades, no solo de México, del mundo. ¿Sí? En Tijuana tenemos espacios culturales importantísimos. A mí me tocó ver el nacimiento de cada uno de ellos. El Centro Cultural Tijuana inicia en 1982. Yo estaba en la secundaria. ¿Usted la vio cuando se estaba construyendo? Nos llevaron a todos a la inauguración. ¡Wow! Y por fortuna, como yo estaba estudiando en teatro, todavía en la preparatoria, nos llevaban al teatro. Antes llegaban los artistas, llegaban las orquestas, incluso sinfónicas, a las secundarias. Pero ya cuando estaba el Centro Cultural Tijuana, ya podíamos ir a ese espacio. Y afortunadamente nos tocó en aquella época, pues, habitar esos espacios, ¿no? Presentarnos en esos foros, siendo jovencitos y ya estando en proyectos y programas de nivel nacional, cuando se proyecta la primera película IMAX mexicana, El Pueblo del Sol, que se estrenó en el Centro Cultural Tijuana, y escuchar esa orquesta maravillosa, esa música compuesta por la Orquesta de Baja California. Bueno, creo que también en ese entonces fue una dirección, un director inglés, pero era todo lo que se estaba gestando aquí en Tijuana. La Orquesta de Baja California, primero conformada por rusos, músicos rusos que vinieron a crear una escuela y que ahora la Orquesta de Baja California es una de las más importantes del país. Sí. ¿No? Entonces, obviamente le he visto crecer, pero exponencialmente en cuestiones de cultura, en cuestiones de, pues, la infraestructura. Sabemos que Tijuana le falta mucho, ¿no? Tijuana requiere de mucha atención, pero ese es otro tema. Lo que sí le puedo decir, que la Tijuana que yo viví de 70s, parte de los 80, fue una ciudad muy tranquila, porque en ese entonces mi madre decía, en las noticias se menciona que hubo un desvivido, y eso ocurría cada 2, 3 meses. Eso ha cambiado, ¿verdad? Es una ciudad compleja, con muchas cuestiones que hay que todavía trabajar en ello, pero sí, uno se adapta. Eso no quiere decir que uno diga, no, bueno, nos conformamos. Que no aquí no nos está tocó bien. vivir. No, Sí. claro que no. Pero pues nosotros tenemos que tomar conciencia del entorno que tenemos y a partir de eso tomar las precauciones debidas. Y si uno, miren, si uno no anda en malos pasos, si uno está bien, si su hábitat, lo que yo siempre digo, esta circunferencia de salud, tu hábitat está limpio, de alguna manera es una forma de sobrevivir, ¿no? Al igual cuando menciono, quizás no tengo muchos amigos, pero tampoco es que lo necesite. Quizás le tengo confianza a Tengo dos, los tres. necesarios. Exactamente. Sí. Y no he ampliado, pero no creo que sea necesario en este momento. Tengo confianza en un pequeño grupo de personas, ¿no? Y mantengo mi circunferencia de salud, el hábitat limpio, Sí. ¿no? Creo que es una forma también de sobrevivir a todo, ¿no? Bueno, profe, pues seguimos con las 2 preguntas interesantes y las Venga. más difíciles de contestar. Bueno, para algunos, no sé si para usted también. Vamos a ver. ¿Su lugar favorito de Tijuana y por qué? Mi lugar favorito en este momento es donde doy clase, Casa de Cultura, en Casa de Cultura Tijuana, y además el primer espacio donde yo me subí a un escenario en los concursos de teatro, en los festivales de las preparatorias, concursábamos, y me tocó subir a ese escenario por primera vez cuando tenía yo 16 años, ¿no? Entonces, ahora que doy clase y que regresé a dar clase, ya había dado antes, cada vez que llego a ese espacio me siento con una enorme paz.
respiro, me siento bien, ¿no? Porque además Como es pececito en el agua, es su ambiente, es lo que le gusta, es lo que le apasiona. es el espacio que amo, sí. No solo Casa de Cultura, también el Centro Cultural Tijuana, donde yo trabajé mucho tiempo, donde colaboré, fui narrador oral por muchos años, fui maestro comunitario. Río Rita, donde yo vi mis primeras películas, ¿no? Cineclub Río Rita, donde presenté teatro, música, espacios, el lugar del nopal. Creo Ya no existe, lo por quitaron supuesto, en sí. un ambiente hermoso ahí. Y las cafeterías y los cafés cantantes de la época, ¿no? El Jardín de Alá, Café de Emilios. En aquel entonces la bohemia en Tijuana era muy importante. Estamos hablando en los 80s y escuchábamos música de Silvio Rodríguez, ¿no? De Eugenia León. Y después de salir de una clase de teatro nos íbamos ahí a compartir un momento, ¿no? La Qué diferencia a los tiempos de ahora, ¿no? Pero sí, todavía hay algunos lugares así, donde se comparte el arte de todos los tipos de arte, música, teatro, X. Bueno, profe, y ahorita sigue la pregunta. ¿Su comida Madre. favorita de Tijuana? Pues es que no puedo decir otra cosa. Aquí no le van a gustar los tacos de Tijuana. Cuando yo era niño, las taquerías no había tantas, pero eran los poblanos. Y un niño con hambre, además, un niño que yo me la pasaba con músicos, y siempre íbamos a la esquina donde estaba el puesto de tacos de los poblanos. ¿No? Ese sazón que es tijuanense, de taqueros que llegaron de Puebla, Sí. pero que crearon un sazón especial en Tijuana, que ahora es reconocido no solo en el país, sino en otros Internacional, países, ¿no? El sí. sazón tijuanense. La carne, la calidad que tiene la carne. Es lo que yo digo, la carne, las salsas. La salsa, la carne, y obviamente pues son a la leña y al carbón, que es muy diferente, por ejemplo, en el centro del país, que no usan carbón, sino usan lo que es La plancha. es la plancha, ¿no? Sí, sí, sí. Es otro sabor, ¿no? Aquí, yo amigos, de verdad, un día les voy a platicar la historia, porque tengo amigos que son taqueros y son poblanos y les he dicho, ¿cómo que poblanos si allá no hay tanto taco? Así. Pero bueno, hay una historia, se las voy a contar en otro capítulo. Pero entonces es Team Tacos, profe. Bueno, pues bienvenido. Y Baja California, pues ya sabemos, ¿no? Marisco, cuando llega la oleada, o Sí. bueno, los sinaloenses, ¿no? Sí, sí. Cuando llegan los sinaloenses, cuando llegan los jaliscienses, cuando nos traen desde Oaxaca, ¿no? Todas esas Nos comidas, compartieron claro. sus recetas y aquí, digo yo, las perfeccionaron, ¿no? Ya les hemos puesto también nuestro toque, ¿no? Sí, entonces la comida china, evidentemente, pues la hemos comido desde niños, ¿no? Sí. Pero al principio decía, ¿cuál es la comida baja californiana? Nos costaba mucho para reconocer un tipo de comida, porque decíamos, a ver, la ensalada César no es de que todo el mundo la coma en Tijuana, ¿verdad? Salió de aquí, pero Es no tijuanense, pero no es un platillo que diga a las personas, mira, y la ensalada la comemos a diario, ¿no? Desde que éramos niños. No, toda la razón. evidentemente. Pero si les digo de un platillo que a mí me enloquece, es el mole. El mole. Okay. No puedo decir restaurantes, no. El mole. A mí me encanta el mole. Y obviamente los chiles rellenos. Lo que es la comida mexicana. Riquísima. Evidentemente. Pero de Tijuana los tacos. Los tacos, el sazón que tiene Tijuana para los tacos y pues los mariscos que han llegado, ¿no? Que me he abierto yo a los mariscos Todo también. tipo, ¿no? Sí. Pero toda esta pues cultura culinaria que nos han traído otros estados. Sí, y de otros países, porque ahorita ya están las pupusas. Ya me hice también adicta a las pupusas. No, y lo que sí hace falta acá, que no hay, y ya me han dicho por qué, Ajá. lo pueden traer del Estado de México, de Morelos. ¿El qué? El pulque. ¡Oh, ya es cierto, profe! Acá no hay pulque. No hay, no. Una vez hice yo un recorrido para encontrar el pulque en Tijuana. No puede, por ejemplo, sí lo han traído, evidentemente, y creo que en las zonas fuera de la ciudad, en colonias populares, de pronto anuncian, el pulque, ¿no? Y lo traen. Pero no es de que a cada rato. Es un producto. ¿Pero cuál orgánico. le gusta? ¿El natural o curado? A ver, ¿qué le Nada gusta? más he probado uno en mi vida, Ajá, aquí en Tijuana, porque lo encontré, Ajá. no es natural. Pero hay un pulque
que es de avena. Ah, qué rico. No lo he probado yo, pero Y también tengo entendido que está el pulque de cacao, el pulque de tomate, que no ¡ay, sé hay cómo se muchos! llama, y el pulque que aquí lo hacía, bueno, que aquí lo traían, que era de zanahoria, pero me dicen que no es muy común No, allá. Pero sí, a mí me el fascina el curado natural, de piña. obviamente sí. Y es otra cosa, Sí. ¿verdad? Tomar pulque es entrar en paz. Y nada Hay una más gran- es cuando hacemos el recorrido al interior de la República, Ah. Puebla, México. Recomendar, cuando tomen pulque, relájense en casa, no saben, porque todo el cuerpo se vuelve así. Etéreo, volátil, uy, ¿no? Y además, obviamente, ¿no? Es una bebida fermentada, ¿no? Ayuda para todo el Ayuda. sistema, No tiene mucho alcohol el pulque. Bueno, profe, pues ya terminamos la entrevista. La última pregunta. ¿Desea agregar algo? Pues invitarlos a mis talleres, me dijeron que podía, sí, vamos a invitarlos. Quiero invitarlos, yo imparto talleres de teatro en Casa de Cultura. En este momento estamos dando clase en el curso de verano, está por terminar, pero iniciamos un nuevo ciclo en septiembre, de septiembre a diciembre. Ya pueden inscribirse, creo que entrando septiembre, los horarios y los días, los sábados, tenemos dos grupos. Sábados de 10 a 12 de la mañana, 10 a.m., 12 mediodía, es para jóvenes adolescentes de 13 a 17 años. De 12 a 2 p.m., el taller es para adultos, 18 en adelante. Es teatro principiantes e intermedios. También estaremos dando por ahí un taller y un curso de narración oral, declamación y cuentacuentos, poesía. Lo haremos esto en una institución privada, todavía no lo puedo anunciar, pero por ahí también en septiembre. Yo creo que aquí con Rosy, que ella está al tanto, de pronto pues ahí le mando un mensaje, le digo, ya estamos nuevamente dando clase. Es muy accesible en Casa de Cultura, atrévanse. Así es, profe, así es. Vengan, son bienvenidos. Siempre terminamos con esa maravillosa frase. Hay una frase, ¿no? Que no la he usado, pero creo que ¿Cuál? Nietzsche la mencionaba, Nietzsche, Ajá. con relación a la música. Sin la música, la vida sería un error. Yo le voy a incluir, sin el teatro y la música, la vida sería un error. Gracias, profe. Yo, amigos, les voy a dejar aquí abajito el link de la Casa de la Cultura y le voy a poner los datos que acaba de dar el profe Marco por si ustedes se quieren inscribir y les estaré poniendo el teléfono de la Casa de la Cultura. Listo, profe, pues terminamos la entrevista. Muchísimas gracias y ahora continúa analizando la canción. Pero como no tenemos canción ni es poema, entonces nada más vamos a leer las noticias que estaban sucediendo en México, en el mundo, y cuántos años tenía usted cuando salió ese poema que se llama Los Amorosos de Jaime Sabines. ¿Qué edad tenía usted? 0 de años. Esta canción, este poema No salió existía. en 1949, entonces usted todavía no había nacido, ¿no? Vamos a leer las noticias ahorita que estaban sucediendo en México, en el mundo, cuando estaba saliendo Los Amorosos de Jaime Sabines. Oh, muy bien. En el año de 1949, el 1 de febrero, el Banco de México vincula la cotización del peso mexicano a la del dólar, con el propósito de consolidarlo y reducir la diferencia entre el valor representativo de la moneda y el adquisitivo. El 15 de febrero, en las cuevas de Qumran, en la costa noroeste del Mar Muerto, a 45 kilómetros al este de la ciudad de Jerusalén, Gerald Lankerfer y Ronald de Bausch comienzan las excavaciones en la Cueva 1, donde finalmente descubrieron los primeros 7 rollos del Mar Muerto. Y el 11 de marzo, en el Parque Central de La Habana, Cuba, marines estadounidenses profanan la estatua del héroe nacional cubano José Martí. Qué feo, ¿verdad? El 4 de abril en Washington DC se crea la OTAN. Mira. Wow. Y bueno, pues estas fueron las noticias. 1949 también. Compartirte que yo hice radio en Tijuana, estudié
Tengo, bueno, no licencia, pero certificado de locutor, tipo expedido por la Secretaría de Educación Pública. Trabajé en Imer Radio a finales de los 80 y qué bueno que haya todavía los podcasts, pero este formato radio, o en este caso pues hay una imagen, pero también a veces yo escucho, estoy en casa, a lo mejor estoy haciendo alguna actividad y no veo quizá todo lo que está ocurriendo, pero ya ¿no? Estamos escuchando y siempre es bien interesante esa pantalla interna que tenemos, ¿no? Cuando escuchamos las voces de los conductores, cuando escuchamos una historia, nos estamos imaginando estamos haciendo toda esa película, ¿no? Sí, qué bueno que formato. la radio todavía continúe. Me recordó por las noticias, porque también dábamos noticias. Yo no sé si en los tiempos de ahora los jovencitos también les llame la atención el radio, o no sé también si la conozcan, ¿no? Pero los de nuestra edad, pues qué maravilla que tengamos tantas opciones, ¿no? Tanto de radio, un podcast, X, ¿no? Qué padre. Bueno, profe, pues entonces, continuamos con su poema. Como Dios no me dio el don de tener la gran voz como cantante, me imagínese. Tiempo, yo amigos. Pero sí toca, profe. Ah, sí. Toca sí, instrumentos. Sí, claro, estamos aprendiendo a tocar también instrumentos, pero pues sé que no tengo la voz que quisiera, ¿no? Como cantante, pero como inicié con los poemas, quiero compartir hoy el poema de Jaime Sabines, Los Amorosos. Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan. Los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor, les preocupa el amor. Los amorosos viven al día, no pueden hacer más, lo saben. Siempre se están yendo, siempre hacia alguna parte. Esperan, no esperan nada, pero esperan. Saben que nunca han de encontrar. El amor es la prórroga perpetua, siempre el paso siguiente, el otro. Los amorosos son los insaciables, los que siempre, qué bueno, han de estar solos. Los amorosos son la hidra del cuento, tienen serpientes en lugar de brazos. Las venas del cuello se les hinchan también como serpientes para asfixiarlos. Los amorosos no pueden dormir porque si se duermen se los comen los gusanos. En la oscuridad abren los ojos y les cae en ellos el espanto. Encuentran alacranes bajo la sábana y su cama flota como sobre un lago. Los amorosos son locos, solo locos, sin Dios y sin diablo. Los amorosos salen de sus cuevas, temblorosos, hambrientos, a cazar fantasmas, se ríen de las gentes que lo saben todo. De las que aman a perpetuidad, verídicamente, de las que creen en el amor como una lámpara de inagotable aceite. Los amorosos juegan a coger el agua, a tatuar el humo, a no irse. Juegan el largo, el triste juego del amor. Nadie ha de resignarse. Dicen que nadie ha de resignarse. Los amorosos se avergüenzan de toda conformación, vacíos, pero vacíos de una a otra costilla. La muerte les fermenta detrás de los ojos. Y ellos caminan
Lloran hasta la madrugada en que trenes y gallos se despiden dolorosamente. Les llega a veces un olor a tierra recién nacida, a mujeres que duermen con la mano en el sexo, complacidas, a arroyos de agua tierna y a cocinas. Los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida y se van llorando, llorando la hermosa vida. Uy, hasta se me enchinó la piel. ¿Y por qué le gusta tanto ese poema, profe? Ah, ¿por qué no? Pero A qué ver, maravilloso no, poema, platíqueme. ¿no? No, yo sí le Es entendía, como, pero ¿qué es enamorarse? ¿qué es para usted? Sí. Oh, man. Sobre todo la primera vez que uno descubre eso, ¿no? Cuando dice, ¿qué me está pasando? Pero Dios, ¿qué es esto, no? Y ya cuando estás embelesado, unos dicen que el amor es algo, es una enfermedad maravillosa, ¿no? O sea, realmente no piensas. Es que esas maripositas, ¿no? Que cuando la persona que ahora le llaman el crush. Sí. Pero cuando uno realmente está emocionado, ¿no? Uno está flotando. Y la persona que tú te gusta o quieres o amas, apostemos por eso, de pronto te menciona y te dice, ya estoy aquí, Marco. Con solo mencionar tu nombre, se te vuelven las piernas de atole y caes al suelo, ¿no? Es una brujería. Sí, como si estuviéramos dopados, ¿no? Todo está hermoso. El sol, aunque esté oscuro, que haya lluvia, todo es maravilloso. Es un recorrido, ¿no? Es un estado de ánimo. Y ya pues vendrán las vicisitudes de todas las situaciones que puede haber en el amor, ¿verdad? Pero al final de cuentas, lo primero es un golpe, es un shock, ¿no? Es como, empiezas a flotar, ya no sabes, ¿no? Al día siguiente andas como zombie y ves a la persona, ¿no? Es así, es una brujería. Qué bonito estar embrujados todos. Sí. Bueno, YouTube amigos, pues esta vez no cantamos, pero yo les voy a decir un poquito del poema del profe Marco, ¿ok? Los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida y se van llorando, llorando la hermosa vida. Gracias, YouTube amigos, gracias, profe Marcos, te lo agradezco mucho que haya venido. Nos vemos para la próxima entrevista, YouTube amigos. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta la próxima.